íntima comunión con Dios, por más milagros que Dios haga a través de nuestras manos, por más que yo predique la palabra, si no tengo un corazón recto, regenerado delante de Él, por Cristo, por la sangre de Jesús, no hay nada que me pueda librar de su ira venidera. Solo Cristo, solo la cruz puede librarnos de ello. ¿Queda claro? Por eso necesitamos examinar nuestro corazón delante de Él. Dios castigará ese pecado con base en la verdad, no en las apariencias, no en lo que digamos creer de Cristo. Él lo evalúa, lo conoce con base en la verdad. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Veámoslo así. Como dice Pink, ningún ojo humano vio a Caín cuando asesinaba a su hermano, pero su creador fue testigo del crimen. Nada podemos ocultar delante de Dios. Veamos el caso de Acán. Cuando el pueblo de Dios empieza la conquista de la tierra prometida, Josué conduce al pueblo para acabar con Jericó. Y Dios les ordenó que de todo lo que la ciudad tenía era anatema y no debían de tomar nada. Vamos a Josué 6. Josué es el quinto capítulo, no es cierto, sí, el sexto libro de la Biblia. Josué 6. Les digo, estaban por entrar a Jericó. Jericó tenía unas murallas impresionantes. En forma milagrosa Dios las iba a derribar, pero he aquí la advertencia. Josué 6, versículos 17 a 19. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente a Rahab la ramera vivirá, con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. ¿Qué es lo que vemos? Vemos Rahab, antes de entrar a la ciudad de Jericó, Dios les ordenó que enviaran algunos espías para conocer la ciudad, y se dan cuenta, los oculta la ramera Rahab y los saca. ¿Ok? Por eso la perdona Dios. Pero fíjense lo que dice, todo lo que hay es anatema, es decir, es maldición. No lo agarren, no lo tomen, porque entonces van a hacer mal al campamento del pueblo de Israel. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasó? Que Acán sí tomó algo del campamento. ¿Y qué creen? No engañó a Dios. Josué 7, versículo 1 y versículo 13. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acab, hijo de Carni, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Versículo 13. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice ahí. Así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Acán sí tomó de la ciudad de Jericó y lo ocultó. El pueblo no se dio cuenta. Pero algo pasaba. Se dieron cuenta de las consecuencias. ¿Qué pasó? Dios sí sabía. Dios sabía que había anatema ahí y lo quitó. Solo Dios y nadie más sabía esta realidad. ¿Qué es lo que pasó? Que hubo necesidad de purificar al pueblo, y entonces Acán confesó. Versículo 18-21. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente,
yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí está escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Nadie lo sabía, nadie lo vio, pero había alguien que sí lo sabía, y era Dios. Y Dios lo expuso y lo tuvo que sacar a la luz. ¿Por qué? Porque desobedeció, se rebeló contra Jehová. ¿Queda claro? Y nada más para que entendamos la importancia de fallarle a Dios. Versículo 25. De Josué también. En este mismo capítulo, sí, Josué 7. Dije capítulo, ¿verdad? No, es versículo, perdón. Bien y yo me confundí. Sí, bueno, no sé. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. No. Los pecados no se toman en poco. No podemos ocultar ningún pecado delante de Dios. Tomémoslo en serio. Tomémoslo en serio. ¿Saben algo? David, cuando nosotros leemos los libros de Reyes y los libros de Crónicas, vemos que David era alguien que adulteró con la esposa de su amigo, le mintió, buscó engañar a su amigo, buscó hacer caer a su amigo y lo terminó matando. No obstante, cuando vemos los reyes que seguían y veíamos sus pecados, muchas veces la vara de medir de Dios, aún frente a los reyes buenos, entrecomillado, les decía, sí, pero tú no eres como mi hijo, como mi siervo David, un varón conforme a su corazón. Sí, pecamos, no hay hombre perfecto, todos pecamos, todos. El único que no pecó fue Cristo. Y Dios conoce su corazón, conoce nuestros corazones. ¿Y qué decía de David? Que era un siervo conforme a su corazón. Y David confiaba en esta verdad. Salmo 56, versículo 8. Salmo 56, versículo 8. Si nosotros vemos cómo leemos todo este capítulo, vamos a entender este salmo, vamos a entender que es una declaración de confianza. ¿Ok? Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están en tu libro? David sabe, conoce a Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Confía en Él. Porque él sabía de que Dios, ahora sí que David sabía que Dios sabía que conocía todos sus caminos. Todo lo que había hecho, todos sus pensamientos, todas las intenciones de su corazón eran conocidas delante de Dios. Ya no alcanzó la batería. Bueno, pero estoy grabándolo aquí. Ok. Entonces, todo ello era conocido delante de Dios. Todo. Y David lo confesó. David confiaba en ello. Él sabía que todas sus lágrimas, todos sus sufrimientos eran conocidos íntimamente por Dios. Cómo su hijo lo persiguió, cómo las victorias que tuvo, todo lo que hizo, Dios lo sabía. Dios sabe por qué sufrimos y a Dios no le es indiferente. Es algo que debe de llevarnos a confiar en Dios. ¿Y saben cómo lo sabía? Justamente por esa historia que les dije. Cómo David había fallado. Él sabía cómo había
había pecado. Y aún en la misericordia de Dios, Dios lo sacó a la luz. Segunda de Samuel 12:7. ¿Qué sucedía? Estaba ya embarazada Betsabé, ya había consumado su pecado, David, sus pecados, pero no se arrepintió. Dios le dio oportunidad de arrepentirse. Entonces, como no se arrepiente, le manda al profeta Natán. Natán le pone un caso en que un rico le quita la única oveja que tenía a un pobre para comérsela. Y entonces David, enfurecido, le dice, pues que muera esa persona. Y entonces, fíjense. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Expone su pecado, lo levanta, lo saca a la luz. ¿Y qué es lo que hace David? Fíjense en su corazón. Versículo 3, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también a Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Él reconoce, si nosotros vemos, por ejemplo, cómo reacciona Saúl cuando es confrontado por Samuel, él le echa la culpa al pueblo, él le echa la culpa a una supuesta intención del corazón, y vemos el contraste con David. David dice, pequé. Y leamos el Salmo 51, en donde vemos cómo David derrama su corazón en arrepentimiento delante de Dios. Entonces, ¿por qué saco a colación esto? Porque sí es cierto, todos los pecados son conocidos delante de Dios, Dios es omnisciente, pero Dios también conoce nuestro corazón. Si nosotros vamos con un corazón contrito y humillado delante de Él, allí, habiendo pecado, Él va a perdonar. Dice Primera de Juan 1:9 que si confesamos delante de Dios nuestras iniquidades, Él es bueno y justo para perdonarnos. Este conocimiento de Dios es algo que nos debe de dar confianza. Cuando veamos más adelante las consecuencias de la omnisciencia, vamos a abundar un poquito más en ello, vamos a ver cómo sucede este proceso con Pedro. Pero hasta ahorita sepamos algo. Por un lado, que ninguno de nuestros pecados le es oculto a Dios, que las intenciones de nuestros corazones, aun cuando hayamos hecho algo bueno, si tuvimos un corazón erróneo, es pecado y lo sabe Dios. Y lo sabe Dios. Insisto, esta realidad de ese pecado que no pudo esconder David, le era sabido. ¿Y cómo lo declara? Dios, tú conoces mis lágrimas, tú conoces mis sufrimientos, tú conoces mis caminos, porque Dios lo conoce todo. ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Sí? Recordemos algo, Números 32:23. Números es el cuarto libro de la Biblia. ¿Cuál es el número, perdón? 32, versículo 23. Mas si aún no lo hacéis, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Todo pecado nos va a alcanzar. La única forma de librarnos de esa ira de Dios, santa y justa, es a través de Cristo. Esta realidad
de que todo pecado nos va a alcanzar, es una realidad que aborrece el hombre. ¿Por qué?